Siguiente tema del calendario, hermano, el día perdido. Este es el título de este tema y como siempre suplicamos a nuestro Dios que guíe nuestras palabras, que nos dé de su palabra, de su luz y de su verdad para hacer estos estudios y para que sea la palabra de Dios, la luz y la verdad de nuestro Dios, la que entre a los oídos de aquellas personas que reciban este estudio. Le suplicamos esto, Padre eterno, en el poderoso y bendito nombre de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Como ya lo hemos estado viendo en estos temas, cuando Dios detuvo el sol casi un día completo, fue casi un día completo. Y Dios, siendo un Dios de orden, no lo iba a dejar así, como un día casi completo, pero no completo. Es precisamente por esto que la señal que le da a Ezequías es la de regresar la sombra del sol 10 grados. ¿Recuerda esa cita? Ahorita la iremos a ver. 10 grados era lo que le faltaba para hacer un día completo el que el sol había sido detenido. Bien podría Dios haber dado cualquier otra señal a Ezequías, porque dio la señal del sol y que la señal fuera que retrocediera el sol 10 grados. Así es, porque era lo que le faltaba al sol retroceder para que fuera un día solar completo lo que el sol se había detenido. Vamos a ver Josué en el capítulo 10, en el verso 13, dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y en Segunda de Reyes, en el capítulo 20, voy a leer el verso del 8 al 11, dice: y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Dios me sanará y que subiré a la casa de Dios al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Dios. ¿De qué hará Dios esto que ha dicho? ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Dios e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. La sombra retrocedió 10 grados atrás en el reloj de Acaz. ¿Qué es el reloj de Acaz? En pocas palabras, es como un reloj solar. Otros lo llaman el cuadrante de Acaz. Otros lo llaman la escalera de Acaz. Otros lo llaman el sigurat solar. Sigurat es una especie de templo. Es una construcción de origen sumerio y asirio que consiste en una torre piramidal y escalonada, de base cuadrada y con terraza, con muros inclinados y soportados por contrafuertes revestidos de ladrillo cocido, que culmina en un santuario o templo en la cumbre. De hecho, la Torre de Babel eso era, un sigurat, pero obviamente esta no pudo concluirse. Como decíamos, en pocas palabras, el reloj de Acaz marcaba las horas con el sol, siendo un día 360 grados, por lo que 180 grados sería la mitad. La mitad de un día serían 12 horas. Entonces, 12 horas por 60 minutos de cada hora es igual a 720 minutos. 720 minutos de mediodía, que son 12 horas, entre 180 grados de mediodía en cuanto a grados, nos da igual a 4 minutos por cada grado. Un grado igual a 4 minutos. 10 grados por 4 minutos es igual a 40 minutos. Entonces tenemos que 10 grados en el reloj de Acaz son 40 minutos. Era lo que le faltaba al sol para ser detenido un día entero. El casi para el día entero eran estos 10 grados que le faltaban al sol detenerse o regresar en la sombra para que fuera un día completo. Y como lo acabamos de ver, fue lo que sucedió. Fue la señal que Dios le dio a Ezequías para que el sol quedara en un día entero. Ahí está el día perdido o el día detenido. Pero aquí podrían surgir algunas preguntas.
Cuando Dios detuvo este día completo, ¿cómo lo hizo? ¿O cómo sucedió? ¿Se saltó un día de la semana? ¿Se detuvo el tiempo? Vamos a explicar esto. Si Dios detuvo un día como día, entonces en la historia de la semana sí debía brincarse un día. Y entonces, si el día que detuvo el sol era martes, al día siguiente debería de ser miércoles, pero se brincó un día al jueves. Esto claro, si Dios habría detenido un día como día, pero no fue así. Dios no detuvo el tiempo, Dios detuvo al sol. Porque si Dios hubiera detenido el tiempo, esta es la otra parte, entonces ese día no hubiera durado más tiempo. Y si duró más tiempo, ese fue el objetivo de detener el sol, que no anocheciera, que hubiera más horas de luz para que tuvieran más tiempo para vengarse de sus enemigos, el pueblo de Israel. Y esto al mismo tiempo confirma y reafirma que las lumbreras, el sol, no miden el tiempo, no miden años, ni meses, ni semanas, ni días, ni el sol ni la luna. Solo señalan, porque como ya lo vimos, aún y el sol señale que las horas de luz del día son más o menos, el día sigue durando 24 horas. El día no se hace más corto ni más largo por lo que señale el sol, porque el día, repito, sigue durando 24 horas. Lo que se hace más largo o más corto solo son las horas de luz del día. Aún y si detuviera el sol, no se detuvo el tiempo, porque ni el sol ni la luna miden nada del tiempo, repito, ni el sol ni la luna miden del tiempo, no miden ni los años, ni los días, ni los meses, ni las semanas. Y ese era el fin de detener el sol, que tuvieran más tiempo, por lo que el tiempo no se detuvo. La finalidad era que tuvieran más tiempo para que el pueblo matara a más de sus enemigos y así vengarse de ellos. ¿Cómo fue que sucedió entonces? Bueno, Dios solo hizo que un día tuviera más horas de luz. Y si hizo que tuviera más horas de luz, entonces el tiempo no fue detenido. Ni tampoco detuvo un día en el transcurso de la semana. Por consecuencia, un día tiene que dejarse pasar, tiene que dejarse perder para poder tener el conteo correcto de un año en el calendario. ¿Qué debemos hacer? Esas horas de luz que el sol dio de más en un día debemos dejar que transcurran. Y si al final sí fue un día completo, entonces son 24 horas las que tenemos que dejar transcurrir en un año. Pero ¿cómo y cada cuándo se debe de hacer esto? ¿Cada año debemos dejar pasar esas horas de un día? No, esas horas las dejamos pasar cada semana de años, porque un día afecta una semana, así como un segundo afecta un minuto, y un minuto afecta una hora, y una hora afecta un día, y un día afecta una semana. La semana es la que se ve afectada. ¿Cuál semana? Una semana de años, que son 7 años, como ya lo veíamos. Cada semana de años, que son 7 años, es cuando se deja transcurrir esas horas que el sol dio de más de luz. Cada 7 años dejamos que transcurran 7 días que no debemos contar porque la semana fue lo que se afectó con las horas que se detuvo el sol, que al final sí fueron 24 horas. Un día completo. Pero si tenemos un calendario en el que las lumbreras no miden las semanas, los meses, los días ni los años, entonces ese calendario no se verá afectado por ese día que se detuvo el sol. Por pura lógica, si el calendario no sigue al sol ni a la luna, hagan lo que hagan el sol y la luna, el calendario no se verá afectado. Pero sí tenemos que dejar pasar las horas de luz que fue detenido el sol, porque el sol solo señala, no mide. Y esto sí se aplica en el calendario hebreo, y es en el único calendario que se aplica esto.
Lo que haga el sol y la luna no afectan al calendario hebreo porque el calendario hebreo no sigue a la luna ni al sol para contar los días, las semanas, los meses y los años. En el calendario hebreo, las lumbreras solo son por señal de estaciones, días y años, que es como dijo Dios, y que fue para lo que hizo las lumbreras, solo para señalar, no para medir. El calendario hebreo numérico ya está establecido desde antes que fueran creadas las lumbreras y está fijado en las tablas celestiales, como ya lo hemos visto. Y esto es lo maravilloso de este calendario que está hecho bajo un cómputo que es un conteo numérico, también ya lo vimos. Repito, el ciclo numérico del calendario hebreo no se alteró cuando fue detenido el sol, porque el ciclo del calendario hebreo no sigue al ciclo solar ni al ciclo de la luna. El calendario hebreo, como ya lo hemos mostrado y como dice el libro de Jubileos, está hecho por un cómputo. Y la definición de cómputo es un conteo por números. Si los números no se alteran, no se altera el calendario hebreo. Pero todo calendario que sí sigue a las lumbreras, si estas son alteradas o detenidas, como ya lo hemos visto, por pura lógica, ese calendario sí se verá afectado. Y no será un calendario correcto, o no será el calendario de Dios, porque en el calendario de Dios, Dios no dijo que se midiera con las lumbreras. Y como lo habíamos mencionado, el calendario romano sí se acerca a lo correcto, porque casi siempre los cambios de estación sí son en el mismo día, sí son en el mismo mes. Y porque la semana de Pascua, que es una de las fiestas de Dios, sí es siempre los mismos días de la semana, aunque la semana no siempre sea la misma. Y porque en el calendario romano sí usan un día de más y de menos en febrero. Ahí está el día perdido. Pero lo hacen mal. Y es precisamente por esto que las fechas en el calendario romano cada año se mueven un día. Y cada año bisiesto se mueven 2 días. Mostrando que sí, que el calendario correcto debe tener un día menos, 364 días, por el día que fue detenido el sol. Pero si siguen al sol para hacer el calendario y el sol fue detenido un día, pues he ahí el error evidente y el error por lógica. Les da miedo no contar un día porque creen que perderán el curso de los años y no se dan cuenta que pierden el curso de los años precisamente por no dejar de contar el día que el sol fue detenido. Ese día no se cuenta. Y repito, el tiempo, ni la semana, ni el año, ni el calendario no se alteraron. Solo fue un día que tuvo más horas de luz, día que tenemos que dejar que transcurra hoy sin contarlo. Y solo hay que saber cómo hacerlo y cada cuándo hacerlo. Y hay que hacerlo cada semana de años para que no altere la semana de días. De hecho, en casi todo calendario hay una semana perdida, pero no la vemos. Ahí está esa semana en su calendario romano también. Y lo podemos mostrar en las imágenes. Esos espacios que le quedan en blanco a su calendario nos indican eso precisamente. Es una semana que tiene de más con espacios en blanco. Esa semana de espacios en blanco es donde van precisamente los días perdidos cada 7 años o cada semana de años. ¿O nunca se ha preguntado por qué siempre están esos 7 espacios en blanco en el calendario? Es una semana que se debe perder cada semana de años, que son 7 años. Vamos a tratar de mostrarlo en estas imágenes. Esperamos se entienda. El calendario hebreo no cambia. El calendario hebreo no se mueve, pero sí hay que dejar transcurrir el día que el sol fue detenido. Un día que dure el doble sí tiene que ocurrir y sí ocurre, sigue ocurriendo hoy, solo que como es un día común, esto tampoco lo vemos. Dios puso la verdad en nuestra cara, pero al mismo tiempo recuerde que también nos dio ojos que no ven y oídos que no escuchan a otros, oídos que solo escuchan sus propios pensamientos, no escuchan a otros.
Vivimos el día perdido y el calendario nos muestra la semana perdida, pero no lo vemos. Repito, porque aún tenemos ojos que no ven. Bendito es Dios que nos está ayudando a salir de esos ojos que no ven y estamos viendo lo que Dios mismo pone en nuestra cara. Repito, no se detuvo el tiempo. Si ese día que duró el doble era martes, haya durado lo que haya durado ese día, al siguiente día fue miércoles. Ni la semana, ni el mes, ni el año se alteró en el calendario. El que se alteró fue el ciclo solar, porque el que se detuvo fue el ciclo del sol. No se detuvo el ciclo numérico. Como bien lo dicen Enoc y Jubileos, el cómputo del año, el conteo del año, se cumple en 364 días. No en lo que tarda el sol ni la luna en darle la vuelta a la tierra, en un ciclo. Así es como lo hizo el hombre, pero así no es como lo hizo Dios. El ciclo del sol en aquel tiempo, antes de que fuera detenido y desde la creación, el ciclo del sol sí cumplía cada 364 días al año su ciclo. Pero si Dios detuvo el sol, es obvio que ese ciclo ya dura el día de más que fue detenido el sol. Desde el día que fue detenido el sol hasta hoy, el ciclo del sol ya no es de 364 días al año. Hoy es de 365 días al año. Hoy tarda un día más en darle la vuelta a la Tierra. ¿Por qué? Por lógica, porque fue detenido un día. Tarda un día más. Y el día que le agregan y le quitan a febrero en el calendario romano, el ajuste que hacen en febrero ya no es del ciclo solar. Eso ya es del hombre. Y el hombre hace ese ajuste para mantener el año empatado con las estaciones. Mal empatado con las estaciones, pero empatado. Es por eso que no se debe seguir a la luna ni al sol para medir el año, porque el ciclo del sol sí fue alterado. Pero el cómputo, que es el conteo del año, no fue alterado. El conteo del año no se mueve. El ciclo del sol sí. Dios detuvo el sol un día. Eso no se puede ignorar si se quiere tener el calendario correcto o el calendario de Dios. Y repito, el calendario hebreo no se mueve, pero si no se pierde el día que fue detenido el sol, sí se moverán las estaciones, los equinoccios y solsticios, y quedarían desajustados, porque el sol sí señala eso, las estaciones, los equinoccios y los solsticios. Vamos a hacer una pausa aquí, hermano, lo veo en el siguiente tema. Dios le bendiga y le guarde.